Bueno, en el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer una blusa con un escote muy lindo, muy hermoso. Mire, para eso solo necesité tener el básico del delantero y de la espalda, y a eso le agregamos el largo que cada una desee. Para formar este escote solo necesitamos dejar este pedazo acá y tomar unas medidas. Entonces estén muy pendientes para mirar la transformación de este escote. Entonces, por este lado vamos a medir 11 centímetros. Ponemos un puntico acá y a partir de ese punto, entonces vamos a marcar el escote que cada una desee. En este caso yo voy a marcarle 23 centímetros. Entonces ponemos un puntico acá y de ahí tiramos una línea recta así. Ahí quedaría formado el escote. Entonces cortamos ahí. Listo, entonces ya tenemos el escote en B. Pero a ese escote le vamos a poner estas dos piecitas. Entonces retiramos acá y tenemos unas piecitas. Están planchaditas ya al doblez de la tela. Vienen así. Son dos. Esto es lo que nos va a formar la parte del escote delantero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, en la parte de abajo, esto tiene de largo, más o menos este largo lo podemos dejar de 45 más o menos nos debe quedar, pero le echamos unos centímetros de más, o sea, unos 48. En esta parte vamos a marcar 5.5, acá ponemos un punto y en la parte de arriba marcamos 7.5, así. Y a partir de ahí vamos a trazar una línea recta y cortamos por ahí. Lo podemos hacer con una regla o con el mismo metro. Podemos hacer así. Cortamos por ahí las dos piecitas que nos queden iguales. Ahí. Ahora en la parte de abajo le vamos a subir 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros. Entonces acá le podemos poner, marcamos un puntico y traemos en diagonal hacia la punta, así. Cortamos ese pedacito que nos queda ahí. Mira, así nos debe quedar ambas piezas. En la parte de arriba vamos a emparejar estas piezas, que nos queden ambas iguales. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este escote vamos a medir la pieza que acabo de cortar. Esta es una blusa muy sencilla que cualquiera se la puede hacer en su casa. Y sale muy económica si cada una de ustedes se realiza su propia ropa. Entonces vamos a marcar acá teniendo en cuenta que no le vaya a faltar en el hombro. Y marcamos por acá un puntico. Justo donde da el escote. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar esta pieza por acá. Vamos a pasar costura por acá. Así. Y lo mismo hacemos con la otra. Igualita. ¿Sí? Por esa misma tomamos la misma medida de ahí y cosemos a 1 centímetro. Cerramos esa piecita. Listo. También tenemos que tener una piecita como esta de 6 por 6. Listo. Entonces ya tenemos ahí el escote. A esto le podemos poner en la sisa, le podemos poner acá o una manga o un cergo.
Entonces vamos a la máquina y miramos cómo se da. Mira, entonces ahí voy a empezar a cerrar. Voy a cerrar las puntas del cordoncito, que nos va a quedar como un estilo de una corbata. Ya está completamente verificado cuánto es lo que vamos a coser. Ya le hice piquete para que todo nos quede perfecto. Listo, entonces acá vamos a cortarle las puntas y volteamos. Acá antes de voltear le damos un piquete para que al momento de voltear ya sepamos hasta dónde va a llegar el pegue en la blusa. Acá pasamos plancha para que se nos facilite todo. Antes de eso vamos a cerrar la piecita, esta. Mira, entonces planchamos y ya regresamos a la máquina. Bueno, mira, ya teniendo las piecitas debidamente planchadas, entonces vamos a pegarlas a la blusa. Cogemos la blusa por el revés, es el revés de la tela. Acá esta es la mitad. Entonces vamos a pegar estas piezas de la siguiente manera. Cuadramos bien en la parte del hombro. Dejamos un poquito más. Cuadramos bien acá de hombro a mitad de la blusa. ¿Sí? Si nos sobra arriba no pasa nada. Que nos quede aquí a ras. Teniendo así sujetado con alfileres, vamos a empezar a coser a 1 centímetro de costura o al ancho del pie. Listo, entonces acá bajamos justo hasta donde está el punto de la mitad, paramos ahí la aguja y volteamos y enseguida ponemos la pieza, la otra piecita. Cuadramos bien este piquete que le hicimos acá, lo metemos ahí justamente, acomodamos que queden exactos, que se encuentren ahí los dos, damos una puntadita hacia arriba, acomodamos y pasamos costura. Con esta tela con la que estoy haciendo esta blusa hay que tener cuidado porque es una seda y ella se resbala mucho. Esta blusa la pueden hacer en diferentes clases de tela, en seda, en rayón, en chaliz, bueno, lo que cada una de ustedes les parezca mejor. Acá vamos a dar un piquetico acá justamente en toda la mitad. Y ahora vamos a sobrepisar por el revés de la tela, vamos a hacer una costura al ancho del pie, acá. Así, la sobrepisamos al ancho del pie. Echando la costura para acá, para este lado. Ahí al final dan un rematito pequeñito, acomodan nuevamente la tela, la pieza, vuelven, inician, dan un remate pequeñito y siguen sobrepisando al ancho del pie, al ancho del pie. Listo. Ahora sí, cortamos hilos
acomodamos las piezas. Así. Entonces, esta parte tapa acá la costura. Entonces no es necesario pasar overlock ni nada porque ahí queda tapado. Entonces, damos una planchadita a esto para que nos quede bien aplastadita la costura. Bueno, en la parte de arriba del hombro vamos a emparejar por acá y pasamos una costura. Así nos debe quedar, así en ambos lados. Entonces, es mejor emparejarlo así por el revés porque así nos da mejor la forma. ¿Sí? Pasamos costura y ya nos quedó fija ahí. Listo. Entonces ahora vamos a mirar acá para poner la piecita. Entonces, acá esa es la mitad. ¿Sí? De lado y lado marcamos 2 centímetros. Ahí, justo donde empieza la abertura. Entonces ahí vamos a pegar esta piecita. Doblamos 1 centímetro y la pegamos ahí. Hacemos un pequeño remate al lado y lado. Mira que esto como es una seda no se deja manipular tan fácil. Hay que hacerlo con cuidado. Listo. Entonces retiramos los hilos. Y lo que hacemos es meter por ahí esa piecita. Listo, mira. Entonces de esa manera, a ver, veamos. Así nos queda la parte delantera. ¿Qué les parece? Súper linda. Entonces para la parte de la espalda, mira, entonces en la parte de la espalda lo que tenía era una espalda básica con el hombro completo, pero ¿qué pasa? Que a esto le hicimos un escote, entonces lo que hicimos fue correrle 3 centímetros de acá prácticamente. Entonces a la espalda hay que correrle también lo mismo. Acá si ustedes quieren le bajan los mismos 3 si lo quieren bien escotado, o si no solo le bajan 1,5 acá y lo llevan así en una semicurva, cortan por ahí. Y ahora sí vamos a poner el delantero sobre la espalda, teniendo en cuenta que acá tenemos que dejar 1 centímetro para luego ubicarle un sesgo en el escote de la espalda, para que nos quede bien terminado. Al tenerlo unido por hombros, se pasa filete, overlock o sisá o lo que cada uno tenga en su casa para pulir la costura. Mira, entonces ya teniendo ahí fileteado el hombro, vamos a pegar un sesgo. Este sesgo lo podemos, sesgo o bies, lo podemos colocar doble o abierto.
pero en este caso yo lo voy a poner así, doble. Lo voy a dejar cerrado. Entonces, esta costura, a ver, venga, que ustedes observen bien, esta costura del hombro la vamos a echar hacia atrás, ¿sí? Entonces, este sesgo vamos a doblarle la punta, volvemos y doblamos y vamos a pegarlo ahí, justo de donde nace el delantero. Vamos a pegar, doblamos el sesgo, templamos un poquito el sesgo y vamos cosiendo de tal manera que el sesgo nos quede de ancho, más o menos de 1 centímetro de ancho esta parte. Lo demás, lo que nos sobre, lo quitamos. Acá lo mismo, echamos la costura del hombro hacia atrás. Siempre las costuras van a ir hacia atrás, las del hombro, las del costado, siempre. Acá cortamos de tal manera que nos quede un pedacito para doblar, unos centímetros como mínimo para doblar hacia adentro. Doblamos, acomodamos que nos encaje acá bien esta partecita. Ahí. Van a observar cómo queda determinado. Ahí. Entonces ya cortamos y vamos a eliminar toda esta costura que nos queda, que nos quedó muy ancha, ¿sí? Entonces cortamos que nos quede más o menos unas 7 líneas, medio centímetro de costura, para que en el momento de voltear no se nos vaya a notar la costura o se nos vaya a ver muy feo. Acá el sesgo lo vamos a sobrepisar por acá, vamos a pasar un pespunte ahí. Para que nos quede bien terminado nuestro escote de la blusa, ¿sí? Porque también se le puede poner una vista, una entretela, pero en este caso le coloqué sesgo porque es una seda y me pareció que es mejor ponerle ese sesgo. Entonces acá ya ahora sí volteamos, acomodamos bien sobre la costura del hombro. Rematamos remate chiquito y cosemos a la orilla del sesgo. Para esto recuerden poner una aguja delgada. Cuando son telas livianas, utilicen telas delgadas. Agujas delgadas. Número 80, como la más adecuada para que la máquina también trabaje bien, ¿no? Bueno, cada una sabe cómo le trabaja mejor la máquina. Entonces ahí ya terminé de pegar esa partecita del escote. Entonces mira, así quedó terminado nuestro escote por el revés y acá falta plancharlo, quitarle esas arruguitas y ya. Ahora vamos a pegarle una manguita pequeña que le corté para esta blusita, una manguita básica pequeña, pero antes de eso vamos a sacarle la mitad a la sisa, que siempre la mitad de la sisa no es la mitad, no es el hombro, la costura del hombro, sino puede ser 1 centímetro, 1,5 o 2, un poquito más hacia atrás la mitad. ¿Para qué? Para que evite que la blusa se nos vaya hacia atrás. Siempre la mitad no es la mitad de esta costura, sino un poquito más atrás en el hombro.
Eso se llama caída de hombro y para ello hay que saber hacer el molde básico de tal manera que siempre tenga 2 centímetros de más la espalda. Entonces ya buscamos ahí la mitad del hombro. Lo mismo vamos a tener en cuenta la mitad de la manga. También para ello tenemos que saber cuál es la espalda de la manga. En este caso yo le marco 2 punticos para saber que esa es mi espalda. Aquí tengo la mitad de la manga, la ubico ahí, la sujeto con alfileres y empiezo a pegar. Entonces mire, ya teniendo pegadas las mangas, entonces volvemos y pasamos overlock o filete y podemos de últimas ponerle un cergo acá en el puño de la manga. Esta manga no la enseñé a hacer ni esto ni la mostré porque por ahí hay un videito que pueden apoyarse con él cómo corta una manga básica, una manga sencilla. Esta manga no tiene molde. Entonces ya teniéndolo ahí pegadito, entonces vamos a sobrepisarlo. Mira que estoy como, bueno, entonces ya lo pegué a 1 centímetro de costura, entonces ahora ya vamos a sobrepisar el cergo o bies, como cada una le llama. Este cerguito lo corté de 3.5, ¿sí? Lo pueden cortar de 3 o de 3.2, dependiendo del ancho que cada una desee que le quede el cergo o el bies. ¿Listo? Bueno, mira, entonces ya ahí voy a empezar a sobrepisarlo. Para sobrepisar este cergo, ustedes lo que hacen es doblan, vuelven y doblan, y que justamente el doblez debe caer encima de la costura del pegue. Ese es el detalle que deben tener en cuenta para que un cergo les quede bonito. Y en el momento de pegarlo van templando el cergo un poquito para que al momento de sobrepisarlo se acomode mejor. Esa es como la técnica que yo le tengo para que los cergos me queden bonitos y pues también para no bregar con ellos, ¿no? Entonces, es como es. Todo lo demás, el detalle de esta blusa pues es el escote. Lo demás es algo muy sencillo. Bueno, para las que saben, pues para las que no saben, pues también de una pequeña demostración de cómo se hace. Y pues todo depende de cada una lo que tanto practique, ¿sí? Este es el revés, este es el derecho. Si pasamos la costura por donde mismo pegamos el cergo, mire que nos queda agarradito por encima y por debajo. Parece que se hubiera hecho con un accesorio especial que hay para cerdo. También se puede hacer manualmente y también nos puede quedar bonito, ¿listo? Bueno, entonces aquí ya teniendo debidamente terminado los cergos, habiendo pasado el overlock, vamos a cerrar por costados. Hay que tener en cuenta la medida del puño, ¿sí? Antes de cerrar, ustedes revisen que sea la medida que ustedes desean. Unen los dos cergos o los dos costados, los unen de manera de que las costuras queden empataditas tanto en los cergos como en la sisa, ¿sí? Que nos quede bien casada la costura. Eso es importante, ¿no? En el momento de coser, que las costuras queden bien empalmadas en la sisa, en el pegue de los puños, ¿sí? Eso nos hace que una prenda nos quede de buena calidad. Y para las que están aprendiendo, para que tengan en cuenta eso, que las costuras tienen que siempre coincidir en los costados. Mira, cuando unen, mira que el cergo, mira, se ve así, que la sisa se vea así. Eso es de buena calidad, no que una para arriba y otra para abajo, no. Y las costuras de la manga también, si la eligieron echarlas hacia el puño, ambas tienen que ir hacia el puño. Cuando filetean y pasan overlock, que las costuras del costado vayan siempre hacia atrás. Esos son los detalles que tienen que tener en cuenta las personas que apenas están empezando a
en el mundo de la mueblería, ¿no? Son detalles pequeños, pero son muy importantes. Así es de que sigan ahí en su búsqueda de cómo aprender, que la verdad hoy en día tienen mucha facilidad de hacerlo. Pues hay por muchos medios, pueden aprender. Y esto de la mueblería se trata de practicar mucho. Eso es lo que yo les puedo aportar. Es que para aprender hay que practicar mucho, practicar. Entonces miren, ya pasé el overlock, les voy a decir algo que deben tener en cuenta. Este cachito que nos queda ahí, que le dejamos de filete, lo vamos a guardar así por dentro y con la costura siempre hacia atrás le vamos a dar un rematico acá chiquitico. Se lo pueden hacer así o también lo pueden hacer sobre la misma costura. Lo pueden hacer así o sobre la misma costura del cerdo, ¿sí? Y ahora sí cortamos el cachito que nos sobra ahí de hilo de la fileteadora. ¿Para qué? Para que no se empiece a desbaratar, para que no se nos desbarate esta parte. ¿Listo? Es como eso que tienen que tener en cuenta. Ahora sí vamos a hacer el dobladillo de... Para hacerle el ruedo también hay que tener en cuenta que hay que emparejar, ¿no? Emparejemos siempre, devolvemos, porque a veces esto nos quedan de pronto cachitos en un lado, bueno, o sobrantes, entonces vamos a tener en cuenta que el doblez o el ruedo también lo tenemos que emparejar, ¿sí? Entonces, cogiendo los dos costados y los igualamos. Entonces ya volvemos, doblamos costura, doblamos uno y volvemos y doblamos uno y hacemos el doblez. Espérenme que es que esta tela es un poquito fregadita para trabajar, entonces bueno, ya, listo. Ya después de que la acomodamos ahí, esto es una seda, entonces la vamos trabajando de a poquito. Van doblando uno hacia adentro, luego vuelven y doblan uno y ya, eso es todo. Así les tiene que quedar todo el doblez. ¿Listo? Mira, así quedó esta linda y hermosa blusa, muy básica, muy sencilla. Lo chévere es esta partecita del escote. Espero les haya gustado, lo compartan y le den un like. Mira, se hizo con una molde básico, todo es básico. Así es de que espero que les haya gustado mucho.